Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bendiciones, hermanos. Esta noche comenzaremos con un nuevo tema que se llama Conociendo a Jesús, porque necesitamos conocer a Jesús, necesitamos aprender de Jesús y hoy vamos a empezar a leer el libro de Mateo. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el libro de Mateo. Mucha gente dice, eso ya lo sé. Sí, pero cada día que nosotros leemos la Biblia, el mismo capítulo, aprendemos algo nuevo. Cada día observamos y Dios nos habla y nos enseña muchas cosas a través de su palabra. En el libro de Mateo siempre empezamos con la genealogía de Jesucristo. Y vamos conociendo cómo es Jesús en la historia y cómo Jesús aparece en nuestras vidas y cómo Jesús hace de esta vida algo de bendición, que seas bendecido. Entonces, la situación es esta. Empezaremos con la genealogía. Saben que la genealogía son cosas que a veces a muchos no les interesa, pero es bien interesante porque miren, yo aprendí a leer y escribir cuando era niño y terminé la primaria y mi parte de la secundaria, pero yo no leía, no me gustaba leer. Lo poquito que aprendí, pues lo poquito lo aprendí un poquito bien. Pero no lo practicaba, o sea, yo no leía, no me interesaba la lectura para nada. Mi vida era, eh, pues era un niño y mi vida fue siempre otra cosa, siempre anduve en el mundo. Entonces, cuando conocí al Señor, empecé a leer la Biblia y cuando empecé a leer notaba yo que no leía muy bien y pues no sé leer muy bien así todavía, pero con la práctica de la lectura de la palabra de Dios, Dios me hizo practicar la lectura y aprendí a leer. Me acuerdo bien de las enseñanzas de los maestros que nos enseñaban gramática. No sé si ahora se enseña gramática todavía, pero en la universidad, en la prepa, ya ni enseñan eso. Es como ya no enseñan ni civismo, no enseñan nada de esas cosas. Y aprendí a leer, Dios me empezó a mostrar, dice, ¿para qué me sirve esto? Empecé a leer la Biblia y empecé a aprender, entonces empecé yo a estudiar un poquito acerca de varias cosas, pero aún así no le entendía. Entonces yo les comparto, hermanos, que la vida es muy difícil para muchos, pero pero tenemos que ceder nuestra vida y vamos a leer un pedacito para que conozcamos de Jesús, para que conozcamos quién es Jesús, de dónde viene. Me decía un amigo que vende pan, así, del pan Jesse acá en Tonalá, y me decía un amigo que él vio un documental y decía que Jesucristo era egipcio, que si Jesús era de Egipto. Y le dije, no, no, Jesús fue llevado a Egipto cuando era niño, pero él no es egipcio. Y entonces él no sabía y le empecé a decir que Jesús era un judío, que Jesús venía de la tribu de Judá, de esa descendencia. Entonces, pues yo le empecé a platicar de Jesús y ahí va. Y le compartí de que Jesús es un judío y le dije, yo estoy enamorado de un judío, le dije,
se llama Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, dije, el verdadero Mesías, el que vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, le dije. Y es el que vino a hacernos un llamado a seguirle, un llamado a ser su discípulo, un llamado a arrepentirse, un llamado y una invitación para estar con él en el cielo. Y vamos a leer rápido así. y miren lo que dice. Vamos a empezar. La genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Déjenme decirles que José no es el papá de Jesús. Así, aquí vemos que en la genealogía Jesús se sometió a José. José era de la descendencia de David, y Jesús viene a ser de la descendencia de David también, aunque él no es el papá. El padre lo engendró a través de la Virgen Miriam, con su Espíritu Santo. Entonces dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y aquí empieza la historia del nacimiento de la profecía de Isaías, que dice, he aquí una virgen dará a luz un hijo, y lo vamos a ver. El nacimiento de Jesucristo, de Yeshua. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José. Estaba comprometida, desposada. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto lo tienes que saber, tienes que conocer la situación que vivió Jesús o lo que vivieron sus papás. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él en su corazón la quería dejar secretamente, la quería abandonar, porque él sabía que si él hablaba, todos los judíos la iban a apedrear y la iban a matar. Entonces él, como la amaba, pensó dejarla secretamente. Entonces él estaba pensando en esto, en este pensamiento, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado. Dios engendró a su Hijo en María.
Entonces le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto quiere decir, Jesús es Yeshua. Yeshua significa salvación, el Salvador, porque iban a ser el Salvador del pueblo de Israel, y no solo a Israel, sino a todo el mundo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está impresionante esto porque lo dice Isaías 7:14, dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Usted se imagina Dios con nosotros, y ahí estaba Jesús, nació, Jesús está con ellos, se cumplió su palabra. Es algo impresionante que Dios, dejando su trono de gloria, Él se humillara a sí mismo y vino a nacer como un bebé, que era Dios con nosotros. O sea, está hablando de los judíos, del pueblo de Israel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, la aceptó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Él no la conoció. Con la palabra conocer es no tuvo relaciones sexuales. Entonces, hasta que dio a luz a su hijo, o sea, hasta que dio a luz a su hijo, o sea, dio a luz a su hijo y ya iba creciendo Jesús y tuvo relaciones con María. Para aquellos que dicen que María es siempre virgen y que ella tuvo más hijos, porque miren, aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito, que ese hijo primogénito es Jesús, es Yeshua. Entonces, primogénito quiere decir el primero de varios, o sea que primero nació Jesús y después nacieron más. Creo en un pasaje dice, ¿no es Jesús el hijo del carpintero? Y su madre está entre nosotros y sus hermanos y sus hermanas. O sea, estaba hablando de sus hermanos, que eran hijos de María y de José. Eran los hermanos de Jesús. Entonces, y le puso por nombre Jesús, le pusieron Jesús. Entonces esta historia se pone bien interesante porque nosotros al conocer a Jesús tenemos que saber por qué tenemos que conocer a Jesús. Entonces, y sobre todo conocer la historia de Jesús. Y dice que cuando nació Jesús, dice que nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, eran sabios, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es la primera palabra que tú, al conocer a Jesús, tienes que saber que tú como humano, tú tienes que adorar a Jesús. Porque aquí los sabios vinieron a adorarle. Y conociendo de Jesús, tú tienes que aprender que tú debes de adorar a Jesús. Y adorar es cantarle alabanzas, es postrarte, ser un sacerdote que ministra en su presencia. Yo he oído una canción muy bonita que dice, mi pensamiento eres tú, Jesús. Dice, mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Y hay una parte donde dice que, que habla de un altar que se presenta delante de su altar. Entonces yo la oía la canción y dije, no, me presento delante de ti, Señor. No me presento ante un altar, sino delante de ti y vengo a adorarte.
y vengo a darte la gloria, a la alabanza, la adoración que merece el rey, porque ha nacido el rey de los judíos. Por eso les decía en el principio que yo estoy enamorado de un judío y su nombre se llama Yeshua, que es Jesús en español. Entonces oyó esto el rey Herodes y se turbó, y junto con él se turbó también toda Jerusalén. ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que ha nacido el rey? El esperado, o sea, ellos conocían la profecía, entonces ellos se turbaron. ¿Será cierto? ¿Será el tiempo? Pero ellos no se dieron cuenta. Dice, y convocaron a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó, bueno, se les preguntó a ellos dónde había de nacer el Cristo, o sea, ¿dónde va a nacer? ¿Dónde nació? Entonces, nadie daba seña, no, nadie sabía nada. ¿Y saben por qué nadie sabía nada? Porque no lo estaban esperando. Por eso se turbaron. Ellos le dijeron, claro, creemos que en Belén de Judea. Entonces ellos dijeron así, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, que va a regir. ¿Y por qué va a regir? Porque él va a venir a traer el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios es la Biblia, su mensaje, el Evangelio. Entonces, entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Segunda situación que voy a decir que tienes que conocer de Jesús. Tú como creyente, como tienes fe en Jesús, tú le rindes una adoración genuina. Tú debes de ser un hombre de Dios que adora a Jesús genuinamente, no como este hombre que dijo, yo también quiero ir a adorarle. Y así hay muchos que no adoran a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo obedecen, así de sencillo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Para mí esto es impresionante porque yo me imagino muchas cosas, porque yo me paré acá arriba en el cerrito, y las estrellas están muy altas. Están demasiado altas y no me puedo imaginar cómo una estrella descendió y se paró, y cómo una estrella se movió en el cielo y iba guiándolos, y luego se paró sobre donde estaba el niño. Entonces dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque llegaron, se regocijaron porque ahí está, vamos a ir a adorarle. Y miren lo que pasa. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. Otra actitud que debes de saber cuando estás conociendo a Jesús, que tú debes de postrarte ante Jesús, ante Él, porque Él es Dios. Entonces dice que se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No me voy a detener a explicar esto del oro, del incienso y la mirra, porque algunos ya lo saben, pero lo que quiero decirte es que al conocer tú de Jesús, debes de saber que tú tienes que entregarle a Jesús tu vida. Tú debes de venir a entregarte a Jesús. No importa lo que digan los demás, no importa. Entonces tienes que venir a adorarlo y a postrarte delante de Él.
Ahorita se usa mucho a postrarse en el altar, postrarse en muchos lugares, la gente que dice que es cristiana, pero en el cuarto de tu casa, en tu cama, ahí póstrate, y ahí adórale. Adorar es rendirle adoraciones, es hablar con él, decirle, tú eres santo, 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 me rindo a ti, Señor, como esa alabanza que decía, yo me rindo a él. Que tú confieses con tu boca que Él es tu Señor y tu Salvador y te tienes que rendir a Él. Entonces, el conocer a Jesús es saber lo que tú eres para Jesús y lo que Él es para ti. Porque si tú no conoces a Jesús, pues prácticamente este, tú nunca vas a ser un discípulo de Jesús. Tú no vas a ser un verdadero adorador, vas a ser solamente como dice mucha gente, yo solamente soy un creyente, yo creo sin conocer nada. O sea, la fe de Jesús, o sea, el creer en Jesús es conocer de Jesús, conocer, porque no se trata nada más de decir, ay, este, pues yo soy creyente, yo creo, no, cree en Jesús, lo adoras, te postras ante él. Entonces, dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí viene la primera situación al conocer a Jesús, que tú debes de saber que Jesús nació y que Jesús merece toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el respeto, la adoración y entregarle tu vida. Y cuando suceden las cosas así, hay hombres malos, porque después de que partieron ellos, los sabios, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y es lo que le decía yo a mi amigo, el que vende el pan, que él decía que si Jesús era egipcio, porque decía que él estaba en Egipto. No, le digo, es que cuando él fue niño se lo llevaron a Egipto y allá permaneció. Dice, y porque le dijo el Señor, dice, y permanece allá hasta que yo te diga, o sea, hasta que yo te diga. ¿Quién habló aquí? Se le apareció en sueños una voz y le dijo, el ángel se le apareció en sueños y le dijo, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque esta era la señal de la estrella. O sea, la estrella había aparecido y él indagó cuánto tiempo tenía la estrella. Aquí no dice cuándo nació Jesús, que si nació tal día o tal mes. Aquí Jesús ya estaba creciendo, los magos llegaron con él y, y desde hace dos años habían viajado ellos. Entonces, dice, y todos sus alrededores. Dice, todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, cuando ellos vieron la estrella. O sea, ellos dijeron, no, pues hace 2 años. Y entonces él dijo, maten a todos los niños de 2 años para abajo, porque aquí yo soy el rey y no va a haber otro rey. Pero él no se imaginaba que ese reyesito era el rey más grande del universo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. ¿Recuerdan cuando estudiamos Jeremías que dice ahí que en Ramá hubo una guerra y mataron a todos los niños? La historia en el pasado fue, y en el presente, en este presente que estamos leyendo,
Raquel lloró por sus niños porque los mataron. Tal vez ella tenía 2 niños o 3 y los mataron. Entonces se cumplió. En el futuro también se va a cumplir, amigos, este mismo evento, porque perecieron. Está en Jeremías 31:15. Pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños nuevamente a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esto está en Isaías 11:1 y Lucas 2:39. Pero quiero leerles un versículo, miren, de estos reyes que están aquí, de los reyes que leímos ahorita. Herodes murió y, y Arquelao reinaba en el lugar de su padre. Pero miren lo que dice Daniel 2:44. Creo que es ese. Vamos a buscarlo aquí. Es Daniel 2:44. Miren lo que dice, porque va a venir Jesús. O sea, está con nosotros. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Rey de Israel. Y miren, hablando acerca del pasado, del presente y el futuro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo la respuesta, pero se las voy a dar así. Estos 2 reyes que están aquí son los que están acá, cuando Jesús era pequeño. Y Jesús iba a crecer, iba a crecer. Y cuando Jesús cumpliera su mayoría de edad, él iba a presentarse a hacer su ministerio. Entonces, el tema de conociendo a Jesús es hacer la voluntad del Señor, que tú hagas la voluntad del Señor. Y para que se haga la voluntad del Señor, tú tienes que dejar de hacer tu voluntad. Entonces tú necesitas hacer la voluntad del Señor y no hacer tu voluntad. Hoy es tiempo de hacer la voluntad de Dios, otra vez. Válgame la redundancia, pero es importante recalcarlo, porque la verdad no lo hacemos. A veces vivimos nuestra vida, vivimos sin interés, no leemos su palabra. Entonces, hoy es tiempo de hacer la voluntad de Dios, y para esto necesitamos prepararnos. Es tiempo de hacer su voluntad. La pregunta es, ¿quieres ser como Jesús? ¿Quieres parecerte a Él? Yo sí. Dijo Jesús: sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Y yo les he preguntado a muchos, ¿puede uno ser perfecto? Sean santos como mi Padre es santo. ¿Podemos ser santos? Claro que sí, apartándonos del pecado. Queremos parecernos a Él. Y el hacer su voluntad es obedecerle. Es obedecer lo que Él pide. Jesús viene a nuestra vida. Y lo primero que sucede es que Jesús te llama. Vamos a leer Juan 15:14. Me hubiera traído algo calientito para tomar. Miren lo que dice en Juan 15:14. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús vino a poner su vida por nosotros y nos llamó amigos. Y un amigo te puede llamar, te puede decir algo. Entonces,
Dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, tú no puedes decir que Jesús es tu amigo porque no lo obedeces. Tienes que obedecerlo. Porque Jesús dijo, si haces lo que yo les mando, si haces lo que Dios te manda. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús primero nos llama. Me llama y me dice, ven, ven y sígueme. Porque Él te invita a conocerlo. Entonces, cuando te invita a conocer eh, Dios, su voluntad, es un privilegio. Entonces, me pide que me arrepienta de todos mis pecados confesándolos. Miren lo que dice Marcos 1:14, porque esto se va a enlazar con la palabra de Dios para que tú conozcas más a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Se recuerdan que ayer al final les dije que los 4 evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, son el mismo evangelio? Nada más que me decía un amigo que eran 4 evangelios. Dije, no, nada más es uno, te estás equivocando, le dije, pero tienes que leerlos bien para que conozcas el mensaje. Miren lo que dice. Jesús llama a 4 pescadores. Principia su ministerio el Señor y dice, andando junto al mar de Galilea, Jesús vino a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Dios te llama para que seas pescador de hombres. Por eso oramos a Dios para que Dios ponga en nuestro corazón, ponga en muchos corazones de muchos hermanos, para que sean pescadores de hombre y vayan y prediquen con el anzuelo del evangelio. Prediquen el evangelio y sean pescados más hombres para el reino de Dios, para echarlos a la red. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí recuerdo una vez que el pastor Julio dijo que, miren lo que dice, hermanos, y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron las redes sociales, dejaron de estar ahí chateando. Y luego dice, y le siguieron. Entonces Dios nos llama a seguirle. Este es un llamado personal para cada persona que escuche. Porque si la gente se quiere hacer sordita, a mí no me habló Jesús, a mí nunca me dijeron nada. No, mira, aquí está, le siguieron. Entonces tú lo que debes de hacer cuando Dios te llama, seguirle. Pasando de allí, un poco más adelante vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, el amado Juan, dice. También ellos en la barca con su padre remendaban las redes. Y luego los llamó, Dios te llama. Y ellos también, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muchos aspectos de aquí hay que Dios te llama, que dejes todo lo que estés haciendo, que le sigas. Seguir a Jesús, no vas a abandonarlo todo. Seguir a Jesús es obedecerlo de acuerdo a su palabra. Tú tienes una familia, tienes un trabajo, pues empieza a trabajar con ellos, empieza a enseñarles, empieza a conocer a Jesús junto con ellos. Entonces Dios me llama al arrepentimiento. Y miren lo que dice acá. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este es el reino de Dios. Dios no es teocrático, no es republicano, no es demócrata. Jesús es el soberano, es el rey. Entonces Él trae su reino para que esté en nuestro corazón y nosotros al obedecerlo seamos unas buenas personas, seamos mejores padres, mejores hijos. Pero necesitamos conocer a Jesús.
Entonces Jesús empezó a decir, el tiempo se ha cumplido. O sea, se cumplió el tiempo y él apareció. Y el reino de Dios se ha acercado. Ese día se acercó el reino de Dios y él empezó a gritar, arrepiéntanse y crean en el mensaje, en el evangelio. Y esto conmocionó a Israel. Entonces, Jesús me invita a tener una relación con Él, personal, real, verdadera, porque esa relación que voy a tener con Jesús es una relación de amor. Jesús me va a enseñar qué es lo que debo de hacer para hacer su voluntad. Y no solo para hacer su voluntad, sino para agradar al Padre. Y lo primero que me enseña también es a creer. Marcos 5:36, miren lo que dice, Marcos 5:36. Dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, vinieron de, de una casa del principal de una sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Aquí estaban hablando de una situación de la hija de Jairo. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En cualquier situación que estés, aquí este hombre estaba en una situación donde mandó a un criado a decirle, ¿sabes qué? Llama a Jesús, dile que venga, mi hija se está muriendo, dile que venga. Entonces él fue y otro le dijo, nah, ya no estés molestando al maestro, ya déjalo en paz. Y Jesús, que sabe todas las cosas, le dijo, no temas, cree solamente. Tú debes de creer de veras, no solamente a, a estar especulando, a dudar. Dios no te manda a dudar, te manda que creas, te invita a creer, te invita a tener fe, confianza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús prometió, Jesús habló en toda su palabra y nos dio muchas promesas y nos llama a creerlas y a tener fe, confiar en su palabra. La verdadera fe está en confiar en su palabra. La fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice en Mateo 17:20, vamos a ver qué dice Mateo 17:20. Tenemos que aprender a manejar la Biblia. Quizá 17:20. Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieren fe como un grano de mostaza, ustedes le dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Así es de que si tú tienes fe, tú puedes hacer cosas, pero necesitas conocer a Jesús y obedecerlo, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, tener fe aquí en este momento para ti, para mí, para todos, es donde empieza mi vida en verdad. Porque si morimos al pecado, si morimos a nuestra vieja manera de vivir, porque todos hemos pecado contra Dios, nacemos como nueva criatura. Entonces, empieza mi vida a conocer a Jesús. Ahora ya soy un seguidor de Jesús, tú decides. Yo hablo de que tomes una decisión. Entonces, si tú sigues a Jesús, tú vas a ser un discípulo. Y un discípulo es un alumno que aprende, que estudia, que se prepara. Porque para ir a la eternidad necesitas estar preparándote todos los días. Y lo que aprendes lo vas a hacer, lo vas a poner por obra. Y esta es la obra, hacer la voluntad de Dios. Entonces,
no vas a hacer tu voluntad, es como Dios dice, no como yo digo, es conforme a su palabra. Tengo un versículo aquí que es Juan 10:38, a ver si lo ponemos rápido. Juan 10:38 para que vean lo que dicen. Acá está, Juan 9, Juan 10, 37, 38. Dice, más, bueno, lo voy a leer, está hablando Jesús. Son palabras de Jesús. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, a ustedes le dicen, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me crean, mas si la hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí, conociendo a Jesús, para que conozcan que el Padre está en mí y dice, mi Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús es el Padre, Jesús es Dios, en unidad, en el amor, porque hay muchas doctrinas extrañas que están apareciendo hoy en día. Y el comienzo es empezar a vivir en obediencia al Señor. O sea, después de haberte arrepentido, y si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ven siempre a sus pies, póstrate, adóralo y pídele perdón. Porque el reino de Dios viene a tu vida. Ya vino a mi vida. Y debo de estar permaneciendo en ese reino, que es su gobierno desde el cielo, desde allá, a través de su palabra, por medio de su espíritu. Que yo soy gobernado aquí en este momento, en este mundo físico, en este tiempo tan difícil, lleno de pecado. Que el Rey gobierne. Y para que Él reine necesito dejar que su reinado se establezca en mi vida. O sea que debo de conocer a Jesús. Y por sobre todo esto Jesús nos enseña y nos da una oportunidad cada día, hermanos. Cada día de servirle. Él nos ayuda, con su palabra nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a conocerlo más. Entonces, esta decisión que tú tomes durará por toda la eternidad. O sea, no se trata de Jesús, de la historia, sino de la humanidad. Jesús siempre será Dios. Jesús siempre lo será. Todo se trata de ti y de mí. Porque lo que Dios hizo fue algo de su propia voluntad. Él quiso salvarnos. Así es que es por ti y por mí. La voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Morir por ti. Porque Dios te ama. Y tú debes de tomar esa decisión. Y para terminar, hermanos, les voy a leer por qué debes de tomar una decisión. Porque tú debes de conocer la palabra de Dios, debes de conocer lo que Dios hizo por ti. El Padre, miren lo que hizo el Padre. Jesús está hablando aquí en Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesús está hablando y está hablando de su Padre, que es Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dicen que si la salvación se pierde, o que no, la salvación no se pierde. El que te pierdes eres tú. Aquí lo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarte, ni para condenar a nadie, sino para que el mundo entero sea salvo por medio de Él.
o sea, por Él, por medio de su sacrificio. El que en Él cree, si tú crees en Dios, no eres condenado. Pero no estoy hablando de una creencia nada más de creyente. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo. Hasta los demonios también creen. Pero ellos tiemblan. Ellos tienen temor. Y nosotros, los seres humanos, hoy en día no tenemos temor de Dios. Bueno, lo digo así. Porque los hombres, ahora que el pastor Chuy está predicando el respeto a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor significa respeto. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Si tú no quieres creer en Dios, o si te burlas del Evangelio, o si desprecias el Evangelio, no tienes respeto, tú no tienes temor de Dios. Entonces, el que cree verdaderamente no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha confiado, sabe de Dios, lee la Biblia, pero no creyó. Este es por qué ha sido condenado, porque él ha tomado su decisión. No me interesa Dios. Esas cosas son fantasía. Una vez decía una historia de una mujer en Alemania que se estaba burlando de un jovencito que estaba en la secundaria. Se estaba burlando porque decía ella, ustedes creen en ese Dios imaginario, ¿verdad? Que no ven. Ustedes creen en un Dios que no se ve. La Biblia dice que creamos alzando nuestros ojos al cielo, como mirando al invisible. Y esta mujer burlándose, quisieron avergonzar al jovencito como de 14 años. O sea, esta gente no quiere entender, pero cuando esté delante del Señor, ahí, ahí, ahí va a creer, pero demasiado tarde. Ahí va a querer hacer una decisión. Siempre sí. No, pues ya no, mijita. Así es de que le dicen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú debes de hacer una obra en el Señor y es hacer la voluntad de Dios. Esta es tu obra. La obediencia es la obra. Y la obra empieza con creer. Y tus obras van a ser manifiestas. Tú crees, tú haces. Porque no puedes tú creer sin hacer. Porque si tú no haces nada, pues ahora las obras no salvan. Dios ya nos salva por medio de su sacrificio. Para que todo aquel que hace lo malo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esta es la luz es la Biblia. En tu luz veré la luz, dijo el Señor en los Salmos. En tu luz, es luz. Es lámpara a mis pies y lumbrera para mi camino. Luz. Entonces, si tú no vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas, mira, vienes a la luz de la palabra y Dios te dice, eres un maldito pecador, eres un mentiroso, eres un blasfemo, eres un sanguinario, eres un asesino, eres un tranza, eres un ladrón, eres esto, eres lo otro, eres aquello. Dios aquí te dice, entonces vienes a la luz y la luz te ilumina y te dice, yo soy un pecador. Tú debes de saber que eres un pecador. Oye, pero yo no he hecho nada malo. A ver, ¿nunca has hecho nada malo? Para empezar, son 10 mandamientos. El primero, no respetas a Dios, no amas a Dios, no lo adoras, no te postras ante Él, como leímos ahí en Mateo. Conociendo a Jesús, empezando a conocer a Jesús es venir a Jesús, postrarte ante Él, a nadie más. Pero ahí va la gente, a los ídolos, a las imágenes
olvídate. Tienes que obedecer a Jesús, venir al camino del Señor, porque su camino es luz para tu vida, lámpara a tus pies. Entonces, cuando vienes a la luz, este, tus obras son reprendidas, tus obras de maldad. Vienes a la luz y Dios te dice, ¿sabes qué? Mira, eres un perverso, eres un maldiciente, dices muchas malas palabras, eres un borracho, deja de tomar, eres esto. La Biblia lo dice, Dios es claro, Dios te habla personalmente. Ay, pero es que ustedes los cristianos dicen esto. No, Dios lo dice. Dios me lo dijo a mí, o sea, leyendo su palabra, Dios te habla, Dios te dice cosas aquí y tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de decidir. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, oyes, te invito a conocer a Jesús, mira, no, no me interesa, no me interesa, yo prefiero andar en mi maldad. Bueno, pues, y no vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, o sea, el que practica la verdad. Si tú no practicas la verdad, pues primero tienes que conocer la verdad, y la verdad te hará libres. Así es de que tienes que venir a los pies de Jesús, de rodillas, tienes que aprender muchas cosas. Conocer a Jesús es algo fantástico. Este, yo sé que muchos no conocen a Jesús en verdad porque hace falta muchas cosas. Inclusive ya tenemos 20 años y créanme lo que sigo conociendo a Jesús porque no conozco muchas cosas de Él. Y Dios nos maravilla. Dios no es este libro, su sabiduría es muy grande, muy profunda. Es como un cielo infinito que no lo puedes absorber. Entonces, el comienzo es empezar a vivir conociendo a Jesús en obediencia, después de haberte arrepentido, dice, porque viene el reino de Dios a tu vida. Así es de que, amigos, les voy a leer este último pedacito muy rápido y no dejemos que las tinieblas empiecen a apoderarse de nuestra vida, porque si andamos en tinieblas se apaga nuestra luz de caminar, o sea, el fuego que tenemos aquí se extingue y nosotros empezamos a desviarnos y no dejemos que Dios se vaya de nuestras vidas, que Él reine en nuestras vidas siempre, porque a veces no hacemos su voluntad y si tú no conoces a Jesús, pues no la vas a hacer. Tenemos que conocer a Jesús, queremos saber más y más acerca de Él, y todavía, ya que lo conocemos, nos falta hacer. Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor es hacer su voluntad, porque lo que Él pide y demanda de nosotros es conocer su mensaje, pero su mensaje bien, no nada más conocerlo como un cuento, como unas historietas que dice la gente, ay, qué bonito Dios, ¿verdad? Ay, la cizaña y el trigo, qué bonito. ¿No te das cuenta que nosotros podemos ser algunos de los dos? ¿Eres trigo o eres cizaña? Así es de que no hemos caminado como Él nos dice. Para hacer la voluntad del Señor necesitamos tener una relación con Él, con su palabra, personal, estudiando la Biblia. No crean, yo todavía, después de que, como estoy transmitiendo diario, después de que leo esto, lo medito, hago un estudio, todavía voy con mi esposa al cuarto y leemos 2 o 3 capítulos diarios. Yo lo leo primero y luego ella lo lee y, y ya después oramos y nos dormimos, pero tenemos que estar listos y nos levantamos temprano y a orar.
porque tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Velad y orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán al planeta Tierra, amigos. Ahorita parece que se calmó el coronavirus, pero dejen que venga lo demás. Está preparando algo grande en la tierra que va a venir. Tenemos que tener esta relación con el Señor por medio de su palabra. No, no solo es ser creyentes, se trata de ser un discípulo de Jesús. Mucha gente dice, ay, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy católico, yo soy testigo, yo soy esto, yo soy aquello. Pero no, se trata de ser un discípulo de Jesús, que hace todo lo que Dios pide. Y si sabemos lo que Dios pide, tenemos que hacerlo, hermanos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? No dejemos que la vanidad entre en nuestras vidas y nos lleve a darle al Señor solamente migajas. En cuanto a empezar a conocer al Señor. Si vamos a conocer al Señor, no le demos migajas, démosle lo mejor. Amemos al Señor de corazón. Así es de que tú solo puedes saber de Dios más si tú lees la Biblia y si oras. Y tienes que aprender a ayunar. Tienes que aprender a salir a la calle a compartir el Evangelio. Es importante. Y sobre todo el ayuno es importante. ¿Qué decir a la verdad, hermanos? Ya no nos enseñan como antes. Ya no nos enseñan cuál es el verdadero propósito de la oración y del ayuno. O sea, hemos perdido, tal vez están avanzando los tiempos muy rápido. Entonces tenemos que ponernos listos, hermanos. Tenemos que aprender. Juan 8:31 dice así, está hablando el Señor. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hubo judíos que creyeron en Jesús. Y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer. El pastor una vez nos enseñó una enseñanza de Juan 15, de que contábamos como 12 veces la palabra permanecer en ese capítulo. Permanecer, permanecer, permanecer en Cristo, permanecer en mi amor. Entonces aquí dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces no seamos como aquí le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Tanta gente que está hundida en el pecado, que está esclava del pecado. Miren, los drogadictos, aunque tengan abierto ahí la celda, ellos solitos van y vuelven a meterse ahí en esa prisión de oscuridad llena de drogadicción. Solitos. O sea, ya ni la puerta tiene llave ni candado, está abierta. No quieren ser libres porque no quieren. Entonces, el esclavo, dice Jesús, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran ustedes matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Y Jesús, entonces ellos le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran ustedes hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matar de a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿No hizo esto a Abraham? Porque Dios le habló a Abraham y Abraham creyó por fe y obedeció. Para que no digan, le echen la culpa de la ley. La ley todavía no existía. La ley vino después con Moisés. Por eso es por fe. Al principio por fe y al final por fe. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Todavía ofendieron al Señor. Le estaban diciendo que él había nacido de fornicación. Vean lo que tenían en la cabeza. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Toda la gente que no quiere oír la palabra de Dios no es de Dios. Es una tristeza, pero Dios quiere darle una oportunidad a todo el mundo. Y se la ha dado. Siempre hay oportunidad. Nadie en el día del juicio va a decir, a mí no me dijeron. Les van a decir. A tu vecino, al que tú quieras. Ahí en el juicio tú vas a estar presente y vas a ver el juicio de los injustos. Y hasta tú vas a estar de testigo. Y te va a poner el Señor de testigo. Mira, Él te predicó y tú te burlaste. Él te predicó y tú no le hiciste caso. Él te predicó y despreciaste mi palabra. Así va a decir en el juicio el Señor. Y el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Quítate de mi vista. Va a ser terrible, hermanos. Y vamos a seguir y miren, les digo que estudien la Biblia porque yo tengo que prepararme siempre para poder compartir aquí en el YouTube. Ya vamos a empezar a ir a la iglesia. Vamos a empezar a arriesgar. Hay que arriesgar nuestra vida. Ya estamos prontos a que suceda algo terrible en el mundo. Si vuelve la pandemia, si hay un terremoto, hermanos, increíble sería, como dice el apóstol Pablo, dice que los muertos, se oirá la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, escuchen bien, nosotros, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos quedado, imagínense, ¿qué tal si pasa algo y nos morimos? Pero miren, va a ser una experiencia fantástica porque ya sea vivos o muertos, vamos a vivir el arrebatamiento. Así es de que veremos tal vez la sombra que decía el Salmo 23, el valle de sombra y de muerte, pero pasaremos hasta la luz y de la luz regresaremos porque el Señor nos va a traer de vuelta para recoger nuestros cuerpos, los que hayan muerto, van a ser llevados a las nubes y juntamente con los que queden vivos serán transformados y arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. A veces es difícil decir cosas así, ¿verdad? Pero así vamos a estar, hermanos. Vamos a mirar lo que ojo no vio ni oído oyó. Vamos a experimentar lo que muchos no van a experimentar porque muchos se van a quedar ahí en el infierno. Y en el infierno ahí están. Es más, miren, el otro día estaba oyendo un mensaje y me acordé hace mucho y decía el hermano, creo que era David Diamond, y decía él que en el infierno está lleno de arrepentidos y que allá en el infierno hay muchas personas que están orando por sus parientes, amigos, por su padre, por su madre, que están aquí en la tierra,
porque ellos ya están allá en el infierno y están orando para que alguien les predique, para que alguien les diga, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pero la gente no quiere oír que cosas así como tu hijo murió, él está en el infierno. Dicen muchos, no, es que no debes de decirle así a la gente, pero mucha gente no sabe y tiene que saber. Y nosotros sabemos bien que mucha gente está muriendo y está yendo para el infierno y no les decimos nada. Entonces nosotros, Dios nos encarga a hablar con misericordia, con amor y decirle, sabes una cosa, quiero mostrarte el plan de Dios para el que se arrepienta. El que no se arrepiente no va a ir al cielo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú no te arrepientes, no vas a estar en el reino de los cielos. Y hay que decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a vecinos, aunque se enojen con nosotros. Es preferible que ellos se enojen con nosotros y que ellos se den cuenta de que se les advirtió, porque su eternidad la van a pasar muy mal. Y por eso debemos de tener misericordia de todos somos iguales, todos por nuestro cuerpo corre sangre, por nuestro cuerpo somos mortales, pero nosotros queremos alcanzar la inmortalidad, porque Dios ofrece inmortalidad, vida eterna, eso es, seres inmortales, esa es la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios los bendiga, oremos unos por otros. Voy a saludar a todos, a Joana, hola, a Mari, ¿cómo estás, Mari? A Pascual Sandoval, Dios te bendiga, mi esposa también está ahí, a Beatriz, a Beatriz Martínez, a mi amigo Antonio, mira que no veo las letras, Antonio García, Dios los bendiga, les mando un saludo, vamos a orar, oro por ustedes, vamos a orar y todas las noches aquí vamos a estar en el futuro de la humanidad compartiendo, conociendo a Jesús, porque empezamos ahora a conocer a Jesús, que Jesús quiere que le adoremos y nos postremos ante Él y le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, y que Él nos hace un llamado al arrepentimiento y a seguirle para que conozcamos la voluntad de Dios. Dios los bendiga, hermanitos, buenas noches, vamos a cenar y mañana nos vemos aquí a la misma hora, a las 9 de la noche. Dios los bendiga, prepárense, el Señor viene pronto. Hasta luego.